¿Qué onda, amigos bicheros? ¿Cómo están? ¿Qué pasó, racita bichera? Bueno, este video va dirigido a cierto público, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahorita hay un tema de mucho interés, que es lo de la propuesta o iniciativa de ley para pues el bienestar animal. Y este tipo de proyectos, este tipo de propuestas que se hacen por parte de políticos, muchas veces carecen de ciertos puntos, de fundamentos. Ahora, para quienes no me conocen, pues me voy a presentar. Mi nombre es Víctor Daniel Gutiérrez Martínez, soy director de PIMS México Exótico y bueno, les voy a explicar un poquito. ¿Qué es un PIMS? Los PIMS son predios incorporados para el manejo de vida silvestre fuera de su hábitat natural. Ahora, ¿esto a qué se refiere? Bueno, básicamente un predio es básicamente un sitio, un lugar, un terreno, una casa, en este caso pues el lugar donde vivo, que es donde yo pues me dedico a la crianza, reproducción, exhibición y la conservación de especies por medio del aprovechamiento sustentable. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es el aprovechamiento sustentable? Muy bien, el aprovechamiento sustentable es cuando se utilizan, en este caso, por ejemplo, especies para realizar la reproducción. Un ejemplo, si yo voy, digamos, al campo y saco 100 ejemplares de vida libre para poderlos vender, sería un aprovechamiento sostenible. Mi trabajo en este caso o lo que se va a hacer de venta sería únicamente de los ejemplares que se extraen. Por otra parte, si yo realizo un estudio de la especie en el sitio, si realizo investigación en el sitio, si puedo saber cómo va a afectar yo extraer esos 100 ejemplares de vida libre y lo que hago es la reproducción controlada dentro de este predio por medio pues del aprovechamiento sustentable, con un plan de manejo elaborado, con un permiso avalado ante la Semarnat y con la capacidad para poder llevar a cabo el proyecto, pues básicamente voy a poder reproducir esos 100 ejemplares, de los cuales voy a obtener crías para evitar pues la venta de esos 100 ejemplares que son pues ya ejemplares adultos reproductores en este caso, por lo cual yo voy a poder hacer el aprovechamiento sustentable de esos ejemplares, no sostenible, a lo largo de diferentes generaciones. Por ejemplo, digamos 20 machos y 80 hembras. Hay que hacer cruza selectiva, hay que saber en qué generación estamos, pues del aprovechamiento de esas especies en cautiverio, de dónde viene la progenie, procurar que no haya líneas de endogamia, que son ese tipo de trabajos que son bastante laboriosos, que llevan mucho tiempo y requieren mucho conocimiento para llevarse a cabo y poderse elaborar, lo que es totalmente diferente a un aprovechamiento sostenible. ¿Ok? Entonces lo que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, en mi caso particular, es la reproducción de diferentes especies para pues realizar este tipo de aprovechamiento. Yo no extraigo ejemplares de vida libre. Lo que yo hago es adquirir ejemplares ya criados en cautiverio que desde pequeñitos empiezan a pues reproducirse para que ya posteriormente crezcan, ahí lleguen a un estadio adulto y yo pueda realizar un aprovechamiento de ellos con un plan de manejo avalado ante la Semarnat, que es elaborado en este caso pues por mí, que soy el responsable técnico de mi PIMS, ¿ok? Entonces, bueno, yo trabajo principalmente con tarántulas. De este grupo ya he partido a otros grupos para pues ampliar y diversificar el mercado. En este caso pues ya entré con reptiles, que de hecho es un grupo que ya tenía bastante tiempo con ganas de trabajar. Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esta propuesta de iniciativa de ley? La ley de bienestar animal, yo no estoy en contra del bienestar animal. De hecho, yo soy un amante de los animales, yo sí me considero un animal lover. Pero aquí en México hay una situación muy peculiar. Hay gente que piensa que es un animal lover, que ama a los animales, cuando tienen perros y gatos, que son animales de compañía, que no se distribuyen en territorio nacional, no son especies endémicas de algún sitio, de hecho ya son especies que están domesticadas a lo largo de miles de años, en muchísimas generaciones, por lo cual encontramos razas e incluso en algunos casos se puede llegar a subespecie. En el caso particular de estos grupos, bueno, muchas personas piensan que tener este tipo de animales en cautiverio pues es como lo correcto, ¿no? Hay que tocar diferentes temas, diferentes puntos, ya que todas las especies tienen ciertos requerimientos a ciertos niveles, ¿ok? Por ejemplo, los perros necesitan en su mayor parte, la mayor cantidad de razas que hay, tienen una finalidad, tienen normalmente un uso, porque anteriormente pues se utilizaban para la caza, para la defensa, para el cuidado. Entonces este tipo de organismos tienen ciertos requerimientos. Algunos son mucho más enérgicos que otros. Por ejemplo, un pastor alemán. También, por ejemplo, tenemos la otra contraparte que sería un chihuahua, pero que también tienen su uso. Un perro salchicha. Entonces, bueno, no son los únicos animales que existen.
Y estas propuestas e iniciativas de ley se basan principalmente pensando en ese tipo de organismos. Y pues dejan de lado a lo que son pues los arácnidos, por ejemplo, lo que son las tarántulas. Tampoco piensan, por ejemplo, en las serpientes. No piensan en organismos que resultan poco agradables para muchas personas, pero que realmente es también una cierta parte de, ¿cómo decirlo? Una cierta parte de hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué vas a decir que unos animales son bonitos y otros no? El que sea bonito, feo, bueno o malo es muy subjetivo de cada persona. También eso tiene que ver con nuestras cuestiones de educación y culturales. Entonces, bueno, yo creo que en general hay que respetar de manera general, pero pues siempre de manera consciente. Hay que respetar también ciertos límites. Yo no puedo llegar a imponerle a alguien qué es lo que tiene que hacer. Yo no soy nadie para decirle qué puede y qué no puede hacer. Pero en este caso particular, mi trabajo, en este caso, es pues realizar la difusión del conocimiento. Yo realizo este tipo de videos no con la finalidad de pues hacerme famoso, de imponer lo que yo pienso, lo que yo creo, de que lo que yo hago es como se tiene que hacer. No, totalmente al contrario. Lo que yo pretendo hacer es brindarles esta información que yo tengo respecto a este tipo de organismos, el trabajo que yo estoy realizando y desempeñando, pues para que ustedes puedan ver qué es lo que se hace, cómo es que yo los tengo, cómo es que yo los mantengo, para que sepan de sus cuidados, cada cuándo alimentarlos, cuáles son las condiciones ideales, que para alguien no sea bonito un pequeño pues encierro adecuado al tamaño de un ejemplar que no mide más de 3 centímetros, bueno, eso ya es una situación totalmente diferente. Si yo lo pongo, por ejemplo, en un terrario que sea muy grande, el ejemplar se puede perder, va a haber diferentes situaciones en las cuales pues va a perder, se puede secar, va a haber pérdida de humedad, es más difícil guardarlas, mantener los parámetros y las condiciones adecuadas para que el ejemplar se desarrolle de manera idónea. Entonces, son diferentes situaciones. Y esto lo sé ¿por qué? Porque sí, he estudiado este tipo de temas, he trabajado con personas que saben este tipo de cosas, he tomado cursos y tengo capacitaciones en esta área. Por eso puedo hablar y opinar respecto a lo que yo sé y he aprendido. No estoy diciendo que lo que yo sé es todo, pero sí es una parte importante de mi trabajo. Entonces también es mi responsabilidad, por ejemplo, como profesional y también como responsable director, un prestador de servicios en materia de vida silvestre, para su conservación, dar este tipo de información y que todos ustedes puedan, aunque sea escucharla, verla. Si por ejemplo acuden a eventos como Animalia, sepan que pueden contar con la capacidad de alguien que les puede ofrecer y brindar un servicio de manera adecuada, legal, y que pues sabe lo que está haciendo. Y si tienes alguna duda te puedes acercar a este tipo de personas, no solamente a mí. Existimos muchos directores de PIMS que tenemos muchísimo conocimiento en el área, en estos temas, y realmente es importante que se haga sonar. ¿Por qué? Porque en esta iniciativa de ley las personas que están trabajando y que están realizando y desempeñando este tipo de documentos, propuestas, dan mala información, están jugando con el sentimentalismo de las personas, juegan con ustedes. ¿Por qué? Porque te voy a decir, pobrecitos animalitos, los tienen encerrados, están en cautiverio. Si yo realizo la liberación de los ejemplares que tengo aquí en cautiverio, de hecho estaría incurriendo en un delito. ¿Por qué? Porque no es posible liberar especies exóticas en territorio nacional. De hecho, están en las normas. Hay leyes que te lo indican. Hay estudios de cómo especies invasoras que no son nativas han desplazado especies que pues sí lo son. Entonces ha habido pérdida de diferentes especies, ha habido pérdida de riqueza y diversidad en diferentes ecosistemas por liberar e introducir especies que no son autóctonas de ese sitio, que no cumplen una función en ese nicho, que no tienen nada que hacer ahí, pero a la gente se le hace que es muy bonito. Entonces el hecho de que para algo que para ti sea bonito, bueno o que tenga una buena intención no siempre tiene que ser algo bueno o benéfico en general pues para los ecosistemas. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de los ecosistemas? Bueno, básicamente es la recirculación de energía dentro de un sistema. En este caso, los ejemplares que ahí habitan tienen una función vital. Si no la conoces, no pasa absolutamente nada. La ciencia funciona, creas en ella o no. Sepas cómo funciona o no. Tiene su utilidad, su función y va a desempeñarla en donde se encuentre, te guste o no. En el caso, por ejemplo, de este tipo de especies que no necesariamente se tiene que proteger, legislar. Bueno, sí es necesario. De hecho, ya hay leyes que nos permiten trabajar de manera legal. Ahora,
que estén jugando, por ejemplo, con ustedes, con las personas que no conocen, que no saben de este tipo de temas, es algo totalmente diferente y es algo, la verdad, bastante nefasto. ¿Por qué? Porque son personas que no saben lo que están haciendo. Cuando se planteó la iniciativa, no hubo nadie, ni siquiera un biólogo, un veterinario, que supiera del tema. No estoy diciendo que los profesionales en estas áreas, pues no sepan. Pero sí es necesario que haya pues alguien que sepa o esté adentrado en este tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hablar de algo si no sé lo que te estoy diciendo? ¿Para qué te voy a mentir? Es lo que ellos están haciendo, no saben, están jugando con ustedes. ¿Cómo les voy a decir que los animales a mí me hablan? O sea, eso es una falacia totalmente. Humanizarlos es lo peor que les puedes hacer. Ponerle un suétercito a tu perro cuando está haciendo muchísimo calor, ¿tú crees que al perro le gusta que se vea bonito para ti o que sea algo útil? No necesariamente, por eso tienen pelaje, ¿ok? Obviamente no vas a tener un Alaska y vives en algún estado del norte donde las temperaturas llegan hasta los 40 grados centígrados. Es muy difícil para el ejemplar mantener la temperatura adecuada. Entonces son ese tipo de situaciones las que hay que pensar tantito, hay que utilizar tantito el raciocinio, el criterio, ¿cómo le dicen a esto? El sentido común. El sentido común no todos lo tienen. Hay veces que lo que es obvio no es obvio, no hay que obviar nada, ¿ok? Entonces, bueno, estas iniciativas están propuestas por personas que no saben. Lo que les decía, ¿cómo es posible que alguien te diga, los animales me dijeron, cuídame, sálvame, no me mates? No hay que ser hipócritas, no hay que tener esta doble moral. Yo como carne, todos comen carne, saben lo que le tienen que hacer a las vacas, pues para básicamente filetearlas y poderte comer un bistec en tu mesa, para que te comas una hamburguesa, para que hagan una salchicha con embutido, para que sea, aunque sea de pavo, de lo que sea, pues, comes pescado. Incluso el hecho de que tú comas verduras, bueno, es de hecho una industria que se beneficia muchísimo del ganado. Por ejemplo, la irrigación de los campos, donde se siembra maíz, donde se siembra lechugas, algunas verduras o vegetales en general que llegan aquí a la Ciudad de México, al Estado de México, en la parte central del país, bueno, pues son básicamente regados con agua que lleva muchísima caca, materia fecal, que es muy rica en nitrógeno, lo cual también ayuda a desarrollarse pues estos vegetales que próximamente pues nos vamos a comer nosotros en nuestras mesas. Entonces tampoco hay que ser muy hipócritas en esta área, y es algo que tal vez a muchas personas no les guste, no han escuchado o no les interesa, pero es de mucho interés y de muchísima importancia. Entonces, por eso, manejar estos temas es necesario que se realice con personal capacitado. Afectaría a muchísimas personas. ¿Qué va a pasar? Ni siquiera existen los santuarios. Los santuarios, ¿alguna vez ustedes han visto un santuario? ¿Conocen un santuario? ¿Qué de diferente tiene a un zoológico? Ahora, mucha gente se queja de los zoológicos aquí en México, pero ¿cuánto cuesta una entrada de un zoológico aquí en México? Para quienes han viajado a otros países, yo no he viajado, pero tengo conocidos que sí, las entradas cuestan muchísimos dólares. $60, $200 las entradas, pero son lugares increíbles donde mantienen las condiciones específicas, donde hay un herpetario y de hecho hay una sección específicamente diseñada solamente para dendrobates, o sea, para ranas dardo, que son de Sudamérica y están incluso en Europa o están en América del Norte. Entonces, este tipo de proyectos, ¿cómo quieren que se mantengan si no hay tampoco una conciencia de pues que también hay que gastar para poder invertir? Ahora, mucho de lo que se gana en esto de los animales, no crean que es todo ganancia para nosotros, no crean que vamos a construir una casa, nos vamos a comprar camionetas y muchas de esas cosas. En mi caso particular, por ejemplo, yo reproduzco especies nacionales, que muchos me han criticado por el hecho de que me dicen es que no sacas nada nuevo, es que no sacas cosas raras, es que no sacas cosas pues diferentes. Y yo les comento que realmente a mí no me interesa hacerme de muchísimo dinero vendiendo cosas caras, raras, lo más nuevo, porque muchas veces ni siquiera está legal. Lo que a mí me interesa es conservación de especies nacionales, porque a mí me gusta mucho mi país, me gusta México y me gusta que trabajar con especies nacionales se me hacen las más hermosas, aunque aquí en México hay mucho malinchismo. Entonces, este tipo de situaciones pues causan conflicto, causan diferencias de intereses, incluso hay gente que no le caigo bien por este tipo de situaciones y la verdad es que no me interesa en lo absoluto. Yo no vivo de lo que ellos hacen, yo vivo de mi trabajo y a mí me gusta trabajar con las especies que yo tengo al momento, hacer lo que estoy haciendo, lo que he logrado a lo largo de ya más de 5 años trabajando con estos organismos en cautiverio, siempre con el aprovechamiento sustentable. Yo me procuro adquirir mi pie de cría con otros criadores y yo las cuido desde que son tarantulitas bien pequeñas hasta que ya son ejemplares adultos. Miren, por ejemplo, ejemplares muy chiquitos.
que ¿cuánto van a medir? No llegan, yo creo que ni a 1,5 cm. Por ejemplo, llegar de un ejemplar de este tamaño a ejemplares adultos que son casi del tamaño de mi mano para yo poder realizar la reproducción y el aprovechamiento sustentable. ¿Alguien sabe cuánto tiempo tarda este ejemplar de aquí en llegar a un estadio adulto para poderlo incluso diferenciar si es macho o hembra? Es un trabajo el estarlo manteniendo, alimentando, revisando los parámetros, que estén en las condiciones adecuadas, que los ejemplares se estén mudando bien, que tengan alimento constante, disponible todo el tiempo, variar el alimento, tanto en cultivos de cucaracha, tanto en cultivos de tenebrio, de diferentes especies de cucarachas, intentar variar lo más posible. Son situaciones y cosas en las que las personas no se ponen a pensar. Es tiempo, es inversión, alguna parte de lo que yo gano aquí, mucho se va en infraestructura. No tendré los muebles que tengo si no hubiera invertido, no tendré los ejemplares de pie de cría que tengo si no realizo la reinversión en este tipo de proyectos. Entonces, es una parte de lo que yo he trabajado, lo que yo he aprendido y de lo que he estado dimensionando ya a lo largo de los años. Por ejemplo, aquí todo este mueble tiene muchísimas crías. Entonces, esto ha sido ya muchísimo trabajo de mucho tiempo. Tengo diferentes organismos de diferentes especies y todas ellas de manera legal. Entonces, este trabajo, la verdad, tiene sus pros y sus contras. Te da beneficios, pero también tienes muchas obligaciones. Y en el caso, por ejemplo, de los animales, si yo estoy cansado, si ya no tengo ganas de trabajar, no me puedo dar el lujo de dejar de alimentarlos porque se van a morir. Entonces, son situaciones que yo no quiero que sucedan, son especies que a mí me encantan, aunque, bueno, hay personas que trabajan de este tipo de cosas y no les interesa. Hay gente que lo ve más por la parte económica y es totalmente válido. Cada uno tiene su enfoque, sus metas, sus objetivos. Si alguien quiere trabajar con especies muy caras, muy raras, bueno, está bien, adelante. O sea, si quieres ocupar ese nicho y ese mercado, está perfecto. Cada quien tiene pues lo que le gusta trabajar. Y a mí me gusta hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, es la manera en la que yo lo estoy haciendo. He tenido bastantes logros. Por ejemplo, he realizado exposiciones en universidades, para algunas empresas particulares, para eventos públicos, he estado en fiestas de niños. Pues también he dado algunas ponencias en universidades, en clases, incluso en invitaciones de algunos profesores. También me han invitado a trabajar en algunas instituciones gubernamentales, de las cuales pues en ocasiones he rechazado por ciertas situaciones, pero bueno, este tipo de trabajos es muy importante, ¿ok? Desde mi punto de vista muy particular, y se los platico de lo que he llevado a lo largo de este año, la trayectoria que tengo. No porque haya estudiado biología, yo jamás me cuelgo de ser biólogo, de tener un título. Eso es para mí de lo más nefasto. Igual, no por tener un título, ser un licenciado, tener una maestría, un doctorado, significa que sabes de este tipo de temas. Y lo estamos viendo ahorita. Hay personal supuestamente con estudios y juegan con las personas. ¿Por qué? Porque desconocen. Humanizar a los animales es lo peor que le puedes hacer. Un perro es un perro, jamás va a ser un humano. Un gato es un gato, jamás va a ser un humano. Una tarántula es una tarántula, jamás se va a acostumbrar a mí, ni siquiera me va a llegar a reconocer, porque no tienen esa capacidad. Totalmente contrario, por ejemplo, con un varano, que tiene una capacidad cognitiva muchísimo más elevada. Se pueden llegar a entrenar, son animales muy hermosos, muy grandes, se pueden entrenar, tener capacidades increíbles, son muy bonitos ejemplares. Pero que, por ejemplo, a mí me encantan y no puedo tenerlos, porque no tengo el espacio suficiente para darle un terrario adecuado. También soy realista respecto a mis ciertas limitaciones, entonces es muy importante hablar de este tipo de temas. Y así como yo, habemos miles de criadores que nos dedicamos a esto, y solamente hablo de PIMS. Y digo miles, y lo pueden checar incluso en la página de Semarnat, tienen una lista, una base de datos con todos los criadores, y pues bueno, incluso el titular, a qué se dedica, o sea, qué es lo que tiene. Sí está esa base de datos en la Semarnat, está muy desactualizada. De hecho hay PIMS y UMAS que yo conozco y no están en esa base de datos, pero la base de datos existe como información, como antecedente. Hay cientos, ahí todavía no hay miles, pero sí somos miles a nivel nacional. Cada año somos más, tanto en comercializadoras, PIMS como UMAS, que funcionamos o fungimos de manera legal ante la normatividad establecida aquí en México. Y pues bueno, esta iniciativa de ley está hecha con las patas, está hecha por personal que no tiene la capacidad, no tiene los estudios, no tiene el conocimiento, y yo estoy de acuerdo en que se realice, que se haga, que se regule más, pero estoy totalmente en contra de que lo hagan personas que juegan nada más con los intereses políticos que tienen, que solamente buscan enriquecerse, que solamente quieren ganar dinero de esto, y se lo digo en la cara a cualquiera de ellos, no hay ningún problema. Mi trabajo me respalda por lo que estoy haciendo.
no por nada tengo años en esto. Tengo el reconocimiento incluso también pues de otros creadores que también saben que pueden adquirir cosas bien, trabajando en conjunto. Hemos realizado colaboraciones, hemos estado en eventos, en publicaciones. Entonces, bueno, este tipo de trabajos es esencial, no pueden prohibirlo. La prohibición no es la manera pues de frenar este tipo de situaciones. Mencionaban lo del mercado de Sonora. Aquí en México, en la Ciudad de México, o lo que es ahorita, bueno, el Distrito Federal, Ciudad de México, hay un mercado muy famoso, que es el mercado de Sonora, donde consigues gallos, donde consigues conejos, animales. Normalmente los utilizan para ciertos rituales religiosos, de cierta índole, y se utilizan pues básicamente para utilizarlos como ofrendas, ¿ok? Para no utilizar palabras que puedan causar controversia, pero se utilizan como ofrendas. Entonces mucha gente está en contra de este tipo de prácticas. Ahora, lo que yo les comentaba, todos comemos carne, hemos sido parte de, somos parte del sistema, tenemos un celular simplemente, con el pantalón que nos estamos poniendo, que la tela contamina muchísimo, la industria textil contamina mucho en diferentes cuerpos de agua y no veo a nadie quejándose por eso. E incluso los de Animal Heroes fueron al mercado de Sonora, supuestamente grabaron y tienen información. Lo cual ellos podrían hacer es, bueno, pues pueden hacer una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que en este caso es la Profepa, y no lo están haciendo, pero están esperando a que ustedes manden un correo para que ustedes firmen y ustedes sean parte de su proyecto para tirar todo este tipo de proyectos abajo. La conservación abajo. Y todo por una iniciativa de ley que no tiene nada que ver. Ellos piensan que van a proteger cuando lo que van a hacer es prohibir. Y esto ya pasó, me parece, por 2008, lo que es la prohibición de citácidos, la venta, por ejemplo, de pericos. ¿Cuánta gente no conoces tú? ¿O cuántos vecinos no tienes tú? ¿O cuántos pericos no tienes tú en cautiverio? Conocemos todos a alguien que ha tenido algún periquito, de esos que hablan. Son de la familia Citacide. Ese tipo de organismos están prohibidos. El género Amazona está protegido. De hecho, no hay ejemplares de manera legal para aprovechamiento sustentable aquí en México. ¿Por qué? Porque la Semarnat lo tiene prohibido desde antes del 2010. Entonces lo que hacen que es lucrar con un mercado legal. Por eso vemos que los meten en botes de Pringles y los traen desde Chiapas para poderlos vender aquí en el estado, en el distrito e incluso hasta Sonora. Literalmente hasta el estado del norte. Y también la exportación ilegal. Muchos de ellos pues se quedan en el camino. Es la realidad de las cosas. Pero eso es lo que pasa cuando se hace la prohibición. En cambio, si tú realizas un aprovechamiento sustentable, puedes tener estos ejemplares de manera legal a un costo accesible en el cual tú puedes tenerlos, e incluso si el coste es elevado, hay cosas que son costosas, no precisamente caras, sino costosas, porque también tienen un alto requerimiento, pero si te alcanza para la botella, pues te alcanza para los hielos. Entonces hay diferentes mercados para diferentes tipos de personas, y no se le puede juzgar a nadie por eso. Entonces, si tú quieres un perro, le compras las croquetas. Si no te alcanza para las de Candy o marcas muy caras, bueno, puedes utilizar una dieta BARF. Si no te alcanza para tu dieta BARF, no pasa nada, puedes comprar incluso las que venden en Sam's. Puedes utilizar Woolhearted, que también son marcas relativamente de gama media, pero muy buenas para ciertas especies, dependiendo del requerimiento que tenga. Ahora, si no te alcanza, hay Pedigree. Si se dan cuenta, hay diferentes marcas, por ejemplo, en ese caso, para diferentes, pues, mercados, ¿no? Desde la gente que no puede pagar algo tan caro y compra cosas muy económicas, y pues tu perro va a estar bien, va a estar vivo, pero ¿en qué calidad de vida le estás dando? ¿Lo sacas a pasear? ¿Corre contigo? ¿Tú corres? Son ese tipo de cosas, a veces hipócritas, doble moral, donde no puedes, pues, básicamente, ni siquiera opinar u ofenderte. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay iniciativa. Ni siquiera conocimiento detrás de ese tipo de cosas. Y nada más estoy mencionando perros. Igual y a la gente que tiene perros no le va a gustar, pero es la realidad de las cosas. Hay gente que los tiene en las azoteas, ¿ok? Hay gente que ni siquiera los entrena, no les enseña a ir al baño. Que fue mi caso, por ejemplo, yo tuve perritos y mis perritos tampoco iban a un sitio. Yo ni siquiera sabía cómo entrenarlos. En ese tiempo pues yo era muy chiquito, no tenía esa capacidad, ni siquiera el conocimiento. Entonces, pues en este caso lo que va a pasar es que por el desconocimiento, pues no te va a eximir del delito. Entonces básicamente muchos seríamos personas que vamos a cometer ciertas situaciones por tener registro de pues un PIMS, una UMA, un aprovechamiento sustentable con organismos en cautiverio, y va a ser un delito. Entonces eso no se me hace algo realmente justo, algo que pues nos va a afectar a muchos y en general a las especies que tenemos en cautiverio. No se pueden liberar. ¿Qué pretenden hacer? ¿Dónde van a meter millones de organismos? ¿Dónde van a meter a millones de animales? No puedes meterlos en ningún lugar.
un santuario. ¿Qué santuario vas a tener? Su idea de santuario es básicamente como un jardín de Pokémon donde ves a muchísimos Pokémon conviviendo y coexistiendo. En la vida natural eso no pasa. Todos los animales tienen su función, sí, se toleran, habitan, pero seamos realistas, ¿no? Hay animales que se comen a otros animales. Hay animales que se comen las plantas. Hay animales que ya estando pues ahí en el suelo van a servir como abono para que más organismos se desarrollen. ¿Ok? Entonces, son ese tipo de iniciativas las que están hechas con personas carentes de conocimiento en muchísimas áreas. Y ahorita simplemente les hablo así muy a la superficie, muy por encimita, porque cada área tiene su punto. Entonces, cada área específica tiene otra área todavía más específica en la cual nosotros podemos indagar, y es ahí donde pues este tipo de planteamientos tiene muchísimos errores, queda muy limitado y del cual no podemos hacer absolutamente nada si no alzamos la voz. Los que somos profesionales en el área, los que sabemos lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces es necesario que haya profesionales en este tipo de áreas. No gente que quiera mover a personas con simplemente el sentimentalismo. Los pseudoanimalistas que no conocen del tema. Entonces, bueno, esta es mi opinión. Si la comparten, adelante. Si no la comparten, está perfecto. No hay ningún inconveniente. Yo no intento convencerlos con mentiras. Todo lo que estoy mencionando está fundamentado, tiene evidencias, hay base, hay artículos, hay publicaciones, hay trabajos en general a nivel mundial, que la conservación por medio del aprovechamiento sustentable es lo más viable para la conservación en general de especies. La prohibición no. Entonces, bueno, pues yo se los dejo a su criterio. Si quieren checar algo más o tienen algún punto, saben que pueden poner en la cajita de comentarios, pueden compartirlo, igual en Facebook, YouTube. Adelante. Y pues nada, realmente fue mi punto. Quería mencionarlo, ya tenía rato queriendo hacer este tipo de videos, pero después de que hubo un supuesto debate o algo así, una conferencia, no sé qué dieron, un live, estuvo muy chafa, no hablaron de nada, solamente jugaron con eso. Dicen que los animales de los circos eran responsabilidad de los dueños de los circos cuando se los quitaron. O sea, imagínate, te lo decomisan, te lo quitan, se lo llevan, ¿cómo lo vas a cuidar? ¿En qué condiciones los tenían? ¿Quién sabe? Y se perdieron los animales, les entregaron, no sé si ya los restos o qué habrá pasado. Yo no he visto algún santuario. Y hay gente que se está metiendo en esto, como por ejemplo Arturo Islas, que empezó haciendo las cosas desde mi punto de vista. Más o menos empezó a empeorar, no hubo mejora e incluso se ofende, pero ahorita que ya están perdiendo seguidores y todo, se quieren unir al movimiento, igual que la ranita de Nogales, otro farsante, liberando especies exóticas en donde no debería, que es un delito federal. Entonces, si no saben, mejor no le muevan. Y si le quieren mover, oriéntense bien, contacten a biólogos que sepan del tema, que estén capacitados en el área, no se vayan con sus amigos o el que les recomienda el político que trabaja en la cabecera municipal. No, hay muchísimos. Incluso hay una página de consultores especialistas en diversos temas en la página de gobierno aquí en México. Entonces, no se dejen engañar por ese tipo de situaciones. Es algo muy importante, muy grave y pues la verdad está nefasto que muchos actores políticos incluso le paguen a influencers para que hablen bien de sus partidos, hablen bien de sus iniciativas. Entonces está mal. O sea, en general eso sí está mal, porque es una mentira. Te están mintiendo, te están vendiendo algo que no existe. Te venden humo, ni siquiera saben de lo que están hablando. Entonces, yo les recomiendo, chequen otros canales. Hay muchos creadores muy reconocidos aquí en México, yo creo que más o menos de mi generación aproximadamente. Por ejemplo, está Charlie Rock, que trabaja con varanos, trabajo muy amplio, su conocimiento la verdad es buenísimo, un youtuber que también tiene mucho auge, la verdad, mucho crecimiento y muy respetable su trabajo. También tenemos a Jorge Ramos de Optimus Pythons, una persona que vive muy al norte en Monterrey, es regio, y la verdad mucho respeto para su trabajo. He visto sus videos, la verdad muy interactivos en algunos casos, en otras partes sí son muy técnicos y también muy buena información. Daniel Orozco, que también se ubica, me parece que en el Estado de México, sí, si no me recuerdo, y también es una persona muy capacitada que desde poco empezó a trabajar. Empezamos con poquito, pero ya estamos levantándonos bastante.
Está bastante pesado, tiene muchísimos ejemplares, crianza, reproducción, el conocimiento que tiene, él es un veterinario, especialista en el tema de lo que está hablando y en lo que está haciendo. Entonces es muy importante, por ejemplo, el aporte que estas personas pueden hacer, no solamente al hobby, sino a la conservación de estas especies, para que pues evite la comercialización ilegal, haya un mercado legal. Doctor Snake, que también el doctor Ugalde tiene un conocimiento increíble en reticulados, tiene ejemplares también bastante increíbles. Acabo de ver una fase que es nueva en México y en el mundo, por crianza, por cruza selectiva, porque sabe lo que está haciendo, porque tiene conocimiento en el área, en el tema. Entonces son criadores de muchísimo peso, mucha importancia. También, por ejemplo, tenemos a Lobo Vadillo, que también trabaja con boas. Y también he visto que pues tiene ejemplares bastante increíbles. La cruza selectiva, creo que la boa más grande, más viejita que tiene son, no me acuerdo, 10, 15 años, algo así estaba viendo en un video. Y también ejemplares increíbles. No son gigantes, no son tan grandes, pero sí son ejemplares que tienen calidad de vida, tienen un buen encierro, están en muy buenas condiciones, se desarrollan en el tiempo que se tienen que desarrollar, no se acelera su crecimiento desmesurado para que sean gigantes y te puedas tomar fotografías. No, son ejemplares que fueron criados a conciencia, con mucho tiempo y con mucha dedicación. Son personas que trabajan diariamente en este tipo de trabajos. Uma arácnida, por ejemplo, empezó desde muy poco hasta hacer lo que es actualmente. Crisaura exóticos también, un criador, un amigo de tarántulas, Aarón Zúñiga también, un gran trabajo lo que ha hecho. Muchos ejemplares de mi pie de cría son de Crisaura exóticos, de Aarón Zúñiga, una persona que conocí cuando yo quise empezar en esto de los animales. Me acuerdo, me acerqué con ellos y no fue él no me bateó, pero uno de sus amigos, Isaac, sí me bateó, me dijo: no sabes del tema, vete a leer, vete a estudiar, cuando sepas algo regresas y pues tal vez ya platicamos. Y fue lo que me pasó. Me tuve que ir, ya pues no sabía la verdad del tema y actualmente vean en dónde estoy, ya tengo un PIMS, pude realizarlo de manera profesional, estudié algo afín al área de lo que me gustaba dedicarme y pues básicamente es uno de mis proyectos de vida que va a seguir creciendo a lo largo de los años y pues espero nos estemos viendo y ver este video muchísimos años después cuando este tema pues se haya arreglado, cuando la regulación funcione de manera eficiente y hayamos más. Entonces, para mí me gusta pues que haya más personas trabajando con este tipo de organismos en este grupo, que se diversifique, que haya más oportunidades, más crecimiento y más personas que conozcan del tema, ¿sale? Entonces, era mi opinión, mi punto de vista. La verdad sí me fui bien corrido, pero pues espero que les sirva un poquito y pues nos estamos viendo en otro video.